Buenas tardes a todos los participantes de este webinar. Mi nombre es Jaime Bascuñán, soy académico de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. La Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, junto a la red Ecclesia in America, le damos la bienvenida a este webinar del ciclo Conversaciones en línea de pensar el humanismo cristiano. En esta oportunidad, la conversación será en torno al pensar hoy el humanismo cristiano desde la teología. En esta ocasión nos acompañan la doctora María Clara Bengimer, teóloga de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, quien dialogará junto con el doctor Tibaldo Solesi, teólogo y académico de nuestra facultad, y con los asistentes a este webinar. Pero antes de comenzar y antes de presentar a los invitados, quisiera dar la bienvenida también a nuestro rector, Aliro Borges, para que dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todas y todos. Mari, Compuché. Bueno, estamos llegando a este tercer conversatorio de este ciclo que ha organizado la Facultad de Ciencias Religiosas y Teología. Yo solamente quiero en particular agradecer en esta oportunidad, en este tercer conversatorio, la presencia de la doctora María Clara Benninger, que nos acompaña, y también de nuestro colega y académico de la facultad, quienes van a ser nuestros panelistas. Yo creo que estos tres conversatorios han sido un ciclo muy interesante para ir profundizando en la mirada del humanismo cristiano, cómo quienes hacemos hoy Universidad Católica también, Universidad Católica de Temuco me refiero, podemos ir un poco profundizando en esta visión, ¿no? En esta visión tal vez una visión más de futuro también, de cómo poder leer el humanismo y cómo poder entender el humanismo cristiano en los tiempos que vivimos hoy. Así que yo creo que este tercer conversatorio cierra de alguna manera un ciclo que a mí me ha parecido muy interesante. He tenido la oportunidad de participar en los dos anteriores también. En el segundo estuve como visita, así que no estuve ahí en la lista de participantes porque el link me conecté. Así que pero creo que han sido tres eventos muy provechosos para poner un tema, yo diría, en discusión. Yo creo que en las tres sesiones no se ha agotado el tema porque es un tema demasiado profundo. Y lo que sí es muy interesante que lo estamos poniendo en una discusión en este minuto, también en esta contingencia tan especial que vivimos como humanidad. Y también pareciera ser que nos puede hacer cambiar un poco esa mirada del humanismo, ¿no? que teníamos sin la pandemia. Así que solamente quiero agradecer la presencia de los panelistas del día de hoy, felicitar a la facultad por este ciclo y también agradecer la presencia de todos quienes nos han acompañado en estas tres oportunidades, en estos tres seminarios virtuales, y esta vez también agradecer la presencia de todos ustedes que nos acompañan y felicitar a todo el equipo que está detrás también, porque yo sé que a pesar que pareciera que esto es simple hacerlo virtualmente, pero hay cierta complejidad, así que también yo sé que hay el equipo muy comprometido de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones que ha estado apoyando también todo este tipo de eventos que hacemos de manera virtual. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias. Muy bien. María Clara Bengimer es doctora en Teología Sistemática por la Universidad Gregoriana de Roma. Es profesora titular del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Enseña Teología Fundamental y Trinidad. Es vicepresidente de SOTER, Brasil, la Sociedad de Teología y Ciencias de la Religión, miembro del equipo de reflexión del CELAM. También es coordinadora de la red Ecclesia in America, red de teología latinoamericana. Está considerada como una experta en la espiritualidad laical que emerge de las comunidades cristianas de base en la región latinoamericana. En los últimos años ha investigado sobre la mística cristiana en la contemporaneidad. Tiene varios libros publicados, entre los cuales se encuentran Un rostro para Dios, Jesucristo, siervo de Dios, Simone Weil, Una mística en los límites,
y tiene otros muchos artículos en revistas brasileñas e internacionales, y es miembro del comité editorial de la revista Concilio, así como de la red Perspectiva Teológica Javeriana, entre otras. Queremos darle la bienvenida a María Clara por estar con nosotros hoy día y ser nuestra panelista principal. Al mismo tiempo, queremos dar la bienvenida a Tibaldo Solesi, quien es teólogo y académico de nuestra Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. María Clara va a dar una presentación, va a abrir la temática de hoy en unos 30 minutos. Luego tendremos una respuesta o respondiendo a algunas resonancias del teólogo Tibaldo Solesi, para luego abrir a las preguntas de los asistentes. Para facilitar el diálogo y tener una mejor gestión del tiempo, les invito a quienes lo deseen que en cualquier momento escriban sus preguntas en el chat para luego yo agruparlas en temáticas y leerlas a los panelistas. Entonces, durante el chat, en cualquier momento, ustedes pueden incluir sus preguntas de acuerdo a lo que van escuchando y de acuerdo a sus propias inquietudes. Entonces, ahora damos la palabra a María Clara. Nuevamente, bienvenida, María Clara. Muchas gracias, profesor Jaime. Ya hubo dos webinarios sobre el humanismo cristiano desde una perspectiva histórica y otro desde una perspectiva filosófica. A mí me toca la perspectiva teológica, que es la mía. Bueno, voy a empezar con una pequeña introducción para ver la situación de la religión hoy y después ver la religión y el cristianismo adentro de la religión y después hacer algunos puntos que me parecen fundamentales para un humanismo cristiano hoy. El movimiento humanista, como ya dijo el profesor Olof Page, que yo asistí a su conferencia en el webinario, surgió en el Renacimiento y resaltaba las cualidades del ser humano sin ninguna tutela, sobre todo de la religión. Partía de la idea de renovar la cultura, de cambiar la concepción que se tenía del ser humano y retomar las bases clásicas para resurgir como una sociedad nueva y más cercana de la humanidad. Ese movimiento propició el suceder de cambios importantes que evolucionaron hacia concretarse en el siglo XVI con un cambio de época y la inauguración en la historia de la humanidad del periodo que normalmente se conoce como modernidad, que ha sido un periodo crítico para la religión y por lo tanto para la teología. Rápidamente las características de la modernidad serían la transición del teocentrismo, Dios como medida de todas las cosas, al antropocentrismo, el ser humano como medida de todas las cosas, siendo que el Homo vitruviano de Leonardo da Vinci sería un poco la imagen que caracteriza ese antropocentrismo, ¿no? El hombre que toca las extremidades del círculo. En segundo lugar, la transición de la ciencia tutelada a la ciencia emancipada y autónoma, buscando su propio método y camino sin pedir permiso a la religión institucional. En tercero, el paso de la heteronomía, que es el otro que gobierna la vida, el otro sería Dios, la iglesia, la religión, alguna institución, a la autonomía. El sujeto humano es dueño de su propia vida y recorre su camino en plena libertad, sin rendir cuentas a nada ni a nadie. Cuarto, el paso de la concepción de religión como explicación del mundo a la concepción del mundo, de la realidad como autoexplicativa por parte del ser humano. Ese proceso también se llama desencantamiento del mundo. El mundo ya no se explica por premisas y parámetros sobrenaturales, ya no está habitado por seres sobrenaturales que mágicamente lo explican, lo transforman, lo iluminan, como se ha creído desde los tiempos de Tales de Mileto, mucho antes de Cristo. Pero toda explicación debe encontrarse en el corazón mismo de la realidad, en la propia constitución del mundo. Quinto, el paso de la concepción de conocimiento como saber centrado en la reflexión teológica con la universidad, donde la teología es la reina de las ciencias y un centro irradiante alrededor del cual se construye la misma idea de universidad que existía en la Edad Media,
basado en una concepción donde el ser humano y su entorno, antropología y ciencias humanas, ciencias sociales y exactas, serán las perspectivas desde las que se concibe y se comprende el mundo y la realidad. La religión y la teología serán entonces solo un sector de conocimiento, un área. Ese conocimiento entonces será compartimentado y organizado en muchas especialidades. Vemos ahí el paso de una concepción del mundo donde la fe en Dios, la iglesia como institución estaban en el centro de todo, desde todos los campos de conocimiento y la vida, hacia una concepción donde la razón humana es el centro. Pienso, luego existo. El axioma cartesiano es el lema de la modernidad. El ser humano como ser pensante, ser de razón, es el centro de la modernidad secularizada. Este momento entra en crisis en el siglo XX y nuestra propuesta aquí es de pensar el humanismo cristiano desde la teología hoy y por lo tanto tenemos que situarnos en esa crisis que pasa la modernidad. Hoy vivimos un periodo difícilmente nombrable que se sigue o coexiste con la crisis de la modernidad y de la razón potente. Es llamado por muchos pensadores con distintos nombres: posmodernidad, hipermodernidad, tardomodernidad. Básicamente se entiende eso como un momento en que el ser humano, al darse cuenta que no tiene una base tan sólida como se imaginaba y que la razón por sí sola no responde a sus grandes preguntas, sus grandes interrogantes sobre el sentido de la vida, comienza como individuo a buscarse a sí mismo y a desconectarse de los grandes sistemas y propuestas, de las grandes narrativas y utopías. Va a buscar experiencias individuales y también colectivas y comunitarias para sostener sus creencias y construir su identidad con alguna coherencia. Sin embargo, esta búsqueda acaba siendo de este individuo un ser múltiple y fragmentado, teniendo no solo una, sino varios fundamentos que pueden intercambiarse y reponerse según las necesidades y los deseos. La cultura individual se convierte en la cultura que cada uno se ha construido y desea seguir, y no la de la sociedad a la que pertenece el individuo o grupo de la que es o desea formar parte. Hay volatilidad en las pertenencias en la posmodernidad, en las identidades incluso sexuales, en las subjetividades y en las concepciones de realización o felicidad. Ya lo que constituye la base de la existencia no es la razón, el pensar, sino el consumir frenéticamente, incesantemente, bienes materiales y bienes simbólicos, como la religión, por ejemplo. La religión, que parecía barrida por la modernidad y la secularización, reaparece, pero bajo otra forma, rescatando lo trascendente. La posmodernidad lo fragmenta y lo presenta sin rostro, sin identidad, sin absolutos. Las experiencias religiosas, entre comillas, sería más correcto ponerlas, vuelven a multiplicarse, desterradas de lo que parecía deberse a la racionalidad moderna. Sin embargo, su configuración ya no consiste en la relación con un Dios personal y absoluto, sino como un consumo adicional, el consumo de experiencias sensibles que hablan a los sentidos y se intercambian por otras, igualmente epidérmicas y superficiales, cuando agotan su potencial de placer, de deleite o por parte de aquel o aquella que lo busca. El boom y el éxito de los movimientos carismáticos podrían insertarse, pentecostales, neopentecostales, podrían insertarse en esa tipología. Porque en el ser humano moderno se pueden identificar ideales que tienen una estrecha vinculación con los contenidos relacionados, aunque no constitutivos, de la fe, de la religión, del cristianismo, como el compromiso, la responsabilidad, la conciencia ética. En la posmodernidad hay como un rechazo de las normas morales, de las definiciones dogmáticas, así como una apreciación diversa de lo que son los seres humanos, de lo que pueden hacer, cuál es su ética y de lo que constituye su dignidad. Toda la lucha por los derechos humanos, por ejemplo, es moderna, está en deuda con la modernidad. El ser humano ve la oportunidad de convertirse finalmente en el protagonista de la historia misma y no en un mero espectador. La posmodernidad trae una búsqueda mucho más individual,
hay una emergencia de una nueva subjetividad que es bien diferente de la subjetividad moderna. En la posmodernidad hay ese retorno en parte del referencial a Dios, pero en otras perspectivas, donde diferentes fetiches e ídolos comparten el protagonismo con el ser humano. La perspectiva de tales referencias es individual, es decir, cada uno elige cómo, dónde, cuándo y por qué seguir un camino religioso según su deseo y necesidad. Se privatiza la visión de Dios y de ser humano. Detrás de una actitud tranquilizadora y segura, el hombre posmoderno se refugia en fanatismos y fundamentalismos de nueva configuración, canonizando y divinizando ya no los ideales modernos, y mucho menos los ideales religiosos, sino las cosas inmediatas que puede poseer y consumir. La dificultad posmoderna con la idea de Dios se traduce en un ateísmo práctico derivado de un narcisismo espiritualista, donde el sujeto no tolera ninguna referencia o instancia distinta a sí mismo. Es como una tiranía del yo. De esa tiranía del yo nace una tiranía de posibilidades que están siempre abriéndose y abriéndose, y una escasez de elecciones y opciones fuertes. En ese contexto también hay posibilidades muchas de intersubjetividad comprometida. La idea de Dios no se niega teóricamente como lo hace la modernidad, pero prácticamente se transforma y a veces se presenta como diluida o irreconocible. No se trata de un rechazo cara a cara, pero disfrazado, fundado en la distancia y la banalización o aún la disolución de Dios en las cosas, en una energía, una fuerza, un fluido, etc. Debilitándose así la idea de Dios, también se debilita la idea de ser humano, porque cuando se rompe o se debilita la relación con Dios, el ser humano queda reducido a su insignificancia de una humanidad desorientada en medio a una nebulosa plural y anodina. Se convierte en un ser sin referencias al pasado, sin iniciativas presentes y sin perspectivas de futuro. Como dijo Karl Rahner, si la palabra Dios desapareciera de los diccionarios y aún mismo de la memoria, si ya no estuviera presente ni su recuerdo, quien hubiera muerto no sería Dios, pero el mismo ser humano. Entonces el ser humano ya no tiene, como se dijo antes, una identidad única, sino varias que no lo definen del todo. Y ya que elige una u otra característica de ellas y las combina entre sí. Y pierde sus referentes fundamentales. Y se convierte entonces en una víctima fácil, manipulable y cosificado de teorías más o menos científicas que cambian constantemente. Visto como en su ámbito meramente biológico y psicológico y tratado como mero objeto, reducido al ámbito del relativismo moral, donde los juicios son puramente subjetivos, el ser humano está fragmentado y definido por sus particularidades y pierde su insustituible capacidad de dar sentido a las cosas y sobre todo de encontrar en ellas un sentido trascendente. Y así se convierte en presa fácil de ideologías y manipulaciones de todo perfil. Las relaciones que establecen los nuevos sujetos postmodernos, así como ellos mismos, son rápidas y pasajeras. Ya no existe la perspectiva de durabilidad y permanencia, ya sea a nivel familiar, amoroso, conyugal, profesional. Así ocurre también con la relación con Dios, que se busca solo para satisfacer necesidades inmediatas y sensaciones seducidas. Algunas nuevas propuestas religiosas, e incluso las que se autodenominan iglesias, adolecen de esta característica. Es una cultura de sensaciones y derechos únicamente, no de deberes y responsabilidades. Una cultura light, donde la felicidad se logra cuando se cumplen todos los deseos. Pero esto no está al alcance de todos, sino de quienes tienen los medios para lograrlo, sean los que sean. Y todo eso genera entonces un mar de frustraciones que a veces toman formas extremadamente violentas y suicidas. Lo importante son los logros individuales, en el conjunto no importa si el individuo no puede ver el beneficio de forma rápida, precisa e inmediata. En medio a todo esto, que parece un panorama bastante sombrío, la humanidad hoy vive puesta de rodillas por un virus de 5 milímetros. Somos la generación que ya estaba pensando en el poshumano y los robots y la robótica, y de repente un virus de 5 milímetros nos puso de rodillas.
presa de una pandemia desencadenada por su misma actitud predatoria, su misma de la humanidad con respecto al medio ambiente. En medio de su crisis con la fe, la religión, la razón moderna, la fragmentación postmoderna, se ha sumado una crisis más, la crisis del planeta y de la vida sobre la Tierra. En medio de este panorama tan cambiante, ¿cómo puede la teología responder a un desafío como el de decir qué es el humanismo cristiano? O mejor, ¿cómo se puede impulsar o aportar a la construcción de ese humanismo cristiano, como es el lema y el sello de esta universidad de Temuco, Chile? Paso entonces a poner unos puntos donde me parece que pasa el humanismo cristiano hoy. Primero, el cristianismo es un camino más que una religión, un camino de vida que tiene la alteridad plantada en su centro. Esa alteridad es antropológica y tiene nombre y rostro. Jesús de Nazaret, el hijo de María, conocido como el hijo del carpintero, aquel de quien al verlo hablar y actuar preguntaban sus contemporáneos, como se dice en el Evangelio de Mateo 15, versos 54 a 56. ¿De dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Fin de cita. El saber de Jesús venía del Padre, a quien escuchaba ininterrumpidamente, y del Espíritu que había recibido en plenitud. Desde el vivir de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, debe partir todo humanismo cristiano, por lo tanto. La vida de Jesús muestra lo que es y tiene que ser una vida humana, cualquier vida humana. Muestra, por lo tanto, igualmente lo que tiene que ser el humanismo cristiano. Enseguida, entonces, proponemos esos puntos que nos parecen fundamentales para un humanismo cristiano creíble y confiable hoy. Primero, la apertura a la alteridad. El ser humano es ser en relación. La relacionalidad es constitutiva de su identidad y de su estar en el mundo. El ser humano se abre al mundo en un primer momento relacional, con la objetividad. Enseguida se abre el otro en la historia, en un segundo nivel relacional que se expresa con la categoría de intersubjetividad, y finalmente se abre al absoluto, se puede abrir en un tercer y más alto nivel relacional que se expresa en la categoría de trascendencia. El humanismo cristiano reivindica un ser humano que viva en profundo contacto con todos esos niveles relacionales abiertos por su humanidad. Este contacto, sin embargo, no lo convierte en un ser pasivo y distante de los demás, sino por el contrario, lo hace activo dentro de su historia. En esa apertura hacia la alteridad, no se puede dejar de mencionar la inmensa diversidad que compone la humanidad, con especial destaque y luz sobre los movimientos emancipatorios de las minorías o de los segmentos que reivindican visibilidad e igualdad. Hablo aquí porque una tipología del ser humano se impuso, sobre todo en Occidente, es el hombre macho, blanco, europeo, ¿no? Hoy hay crecidas reivindicaciones de otros grupos que no entran en ese perfil identitario. Las mujeres, todo el mundo LGBTQ, de los movimientos negros, de los pueblos originarios que tienen sus culturas y vidas amenazadas y tantos otros, de los miembros de otras religiones. Ya emerge, sin embargo, la evidencia de que un humanismo cristiano hoy no puede ignorar esa inmensa diversidad y pluralidad. La alteridad, entonces, que desafía en cuanto ser humano y en cuanto cristiano, puede tener y tiene efectivamente todos y cada uno de esos rostros. Delante de ellos somos llamados a definirnos como seres humanos, creados por Dios y seres de trascendencia. Ese sería el primer punto. El segundo punto, la mística. Dijo Karl Rahner que el cristiano del futuro o bien será un místico, o sea, alguien que ha experimentado algo, o no será ni siquiera cristiano. Por lo tanto, el humanismo cristiano hoy me parece que no puede abdicar del factor experiencia. Yo me atrevería a decir que todo debería empezar por ahí. Es ahí donde entra la dimensión mística.
El giro postmoderno en esto facilita las cosas, fornece un instrumental, rescatando lo absoluto, aunque sin rostro y fragmentado. El ser humano contemporáneo ha liberado su sed de trascendencia y espiritualidad, no necesariamente de religión. Religión y espiritualidad no son intercambiables. Cualquier humanismo, cualquier corriente de pensamiento que quiera ser digna de la primacía antropológica, que pone el ser humano y su dignidad en primer lugar, no puede no privilegiar la experiencia como medio para acceder más allá de los sentidos, de las sensaciones seducidas y de la razón potente, ¿no? Una experiencia reflexionada e inspiradora de una acción transformadora. Lo experiencial, lo afectivo, lo corpóreo, lo sensible, todo eso es fundamental para una subjetividad humana que busca su dignidad y su identidad en el mundo de hoy. Prueba de eso es la búsqueda febril por retiros budistas, encuentros de nueva era, el surgimiento de nuevas religiones, donde la comunicación con lo divino es buscada y tiene lugar central. Un humanismo cristiano tiene que concebir el ser humano como ser en continua autotranscendencia, que desea la infinitud desde su finitud y ayudar a que se pueda experimentar eso. Y si es cristiano, ese humanismo tiene aún más elementos para afirmar esa trascendencia del ser humano, una vez que tiene en su centro el Verbo encarnado, que caminó entre nosotros y pudo ser experimentado, visto, oído, sentido y tocado. El cristianismo cree en un Dios personal que establece diálogo con nosotros, humanos, y con nosotros tiene un proyecto, el reino de Dios, de justicia, de paz, de igualdad y fraternidad. Y Él nos dice que nuestro destino no es el mero arco biológico de que no pedimos para nacer, pero no deseamos morir, pero que nuestra vida tiene un sentido y que nuestra vocación es realizar la plenitud de ese sentido. Tercer punto, la indisociable unión entre fe y justicia. Ya el Vaticano II había puesto este punto en sus principales documentos. Aquí en América Latina, desde 1968, la Iglesia entera ha cambiado sus prioridades y ha asumido una clara opción por los pobres. Esa opción, heredada de la apertura traída por el concilio, se explicitó en las conferencias del episcopado latinoamericano en Medellín, 68, se confirmó en Puebla, 79, fue retomada en Aparecida, 2007, después de un largo hiato. La trayectoria de las iglesias cristianas en el continente, por lo tanto, perfilan y dibujan una nueva manera de comprender lo humano. Lo humano, la humanidad, es un colectivo. No es tan nuevo, pero es un rescate de los orígenes, ¿no? Lo humano es un colectivo. La propuesta del cristianismo es que este colectivo viva y se comporte éticamente y fraternalmente unos con otros. Porque cuando yo tengo hambre, esto es un problema biológico. Cuando mi hermano tiene hambre, eso es un problema teológico y espiritual. Esa frase es de Berdyaev, retomada por Gustavo Gutiérrez en su libro que es el Manifiesto de la Teología de la Liberación. En toda la revelación bíblica, judía y cristiana, la fe y la justicia van de la mano. Perder el rumbo de la justicia es perder el camino que lleva al verdadero Dios y caer en la idolatría. El rostro del otro, de la alteridad que me revela mi humanidad, aquí en el sur del mundo, en un continente pobre y oprimido como el nuestro, es y tiene que ser el rostro del pobre. Y esa justicia que desafía la fe y la hace práctica operativa por la caridad, es uno de los rasgos fundamentales de un humanismo cristiano hoy, como bien ratifica el Papa Francisco en todos sus documentos y muy fundamentalmente en el último, la Fratelli Tutti. Un cuarto punto, habitar y convivir con otros seres vivos. El mismo Papa Francisco, que ha desafiado a toda la Iglesia y a toda la sociedad hace 5 años atrás con su encíclica Laudato Si, es quien nos dice que el ser humano no es el dueño despótico y predatorio de toda la creación. Ese documento es un marco calitativo, me parece, en la historia de la Iglesia. Abre una nueva era en el pensamiento social cristiano. Y ahí el Papa
llama la atención a todos los seres humanos, advirtiéndolos que no pueden seguir chupando los recursos y energías de la madre tierra, so pena que todo se agote y ellos mismos ya no tengan más cómo encontrar recursos. No solo la tierra, sino todos los seres vivos, incluidos los humanos, que como todo lo que existe también son tierra, además de polvo de estrellas, son llamados a encontrar una manera de convivir justamente y armoniosamente. Se trata, por lo tanto, de construir una solidaridad universal nueva. Y la base es la convicción de que en el mundo todo está conectado. No hay ser, no hay ente, no hay especie de la cual se pueda decir que no tiene que ver o no tenga una intimidad, una similaridad, una cercanía con cada uno. Y no solo entre seres humanos, con todos los seres vivos. Todo está conectado, todo tiene que ver con todo. Todo impacta en todo y por lo tanto, todos tienen que aprender a convivir con todos. No hay otra opción. Un humanismo cristiano para hoy tiene que estar muy consciente, por lo tanto, que no estamos solos en el mundo y el planeta. Ni los otros seres vivos no están a nuestro servicio. Todos los seres vivos están igualmente con nosotros, cohabitando en ese planeta y son parte de la creación divina. Y las actitudes humanas que hay que desarrollar, por consiguiente, son, con respeto a eso, el respeto, la reverencia, el cuidado, so pena de que acabemos por matarnos a todos, empezando por los más vulnerables y pobres. Como siempre, las primeras y las más graves víctimas del desastre ecológico son los pobres. La conciencia social hoy tiene que incluir necesariamente la conciencia ecológica, ya que la vida es el bien mayor y todos los vivos tenemos que convivir en la casa común, que es la tierra. Quinto punto y último, la pluralidad y la diversidad. El mundo hoy es plural. El tiempo de las hegemonías parece haber llegado al final en muchos aspectos. Sobre todo, yo diría, en el aspecto religioso. Aún del lado de acá del globo se va haciendo sensible y evidente a cada día que el cristianismo histórico pierde la hegemonía que tenía como religión mayoritaria y dada por supuesta. Se nacía en América Latina, se era católico. No es más así, ¿no? Y es llamado entonces a convivir con una diversidad de propuestas religiosas y espirituales, las monoteístas, las tradicionales y milenarias de Oriente, las de matriz africana, las amerindias, las de todos los pueblos originarios, las nuevas formas religiosas que son inventadas. La religión tiene por debajo de sí la cultura, y esa cultura hoy, en la posmodernidad, se revela siempre más plural en términos de etnias, razas y matrices de pensamiento. La teología hoy tiene como una de sus principales tareas repensar conceptos que parecían dados por supuestos, pero en los que hoy se descubre un peligroso contenido colonialista que hay que criticar. La teología decolonial es una de las escuelas de teología que más crece en el mundo, asimismo la teología feminista, que critica los contenidos bíblicos y teológicos como machistas. La actitud propia de un humanismo cristiano, entonces, en ese contexto, no puede ser otra que el diálogo. Sin perder su identidad, el cristianismo es invitado continuamente a entrar en esa rica y linda conversación de la diversidad, escuchando, no solo hablando, aprendiendo, no solo enseñando, creyendo que, como dice el decreto Nostra Aetate del Vaticano II, hay semillas de verdad en las otras creencias y que delante de la fe del otro, mi actitud no puede ser la arrogancia de quien se cree dueño de la verdad, ni el desprecio que considera la otra forma religiosa menor que la mía. Tiene que ser de respeto, de escucha, de diálogo. Así se forma un humanismo cristiano que puede erradicar para siempre cosas tan absurdas y antihumanas como las guerras de religión y otras aberraciones fanáticas que poco o nada tienen que ver con el Evangelio de Jesús. Concluyo recordando dos textos, dos pasajes fundamentales de la reciente historia del cristianismo.
y que pueden ayudarnos en la pregunta ¿qué es el humanismo cristiano desde la teología? El primero viene del Concilio Vaticano II, de su más importante documento, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en su número 1. Cito: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Está dado el paso para una Iglesia que en el concilio se declara como deseosa de ser perita en humanidad. Por lo tanto, nada de lo que es humano puede ser ajeno a esa Iglesia, nada de lo que es humano puede ser ajeno al cristianismo. Segundo, la reciente encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, en el número 86, dice el Papa Francisco: a veces me asombra que con semejantes motivaciones, y había hablado de todo lo que da de motivación a la justicia, a la práctica de la fraternidad, a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. Hoy, con el desarrollo de la espiritualidad y de la teología, no tenemos excusas. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. La fe, con el humanismo que encierra, debe mantener vivo un sentido crítico frente a esas tendencias y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. Para ello, es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. El humanismo cristiano hoy es llamado a interesarse por todo lo que dice respecto a lo humano, pero en ese interés debe ser profundamente inclusivo. No pueden estar fuera de su identidad y de su búsqueda y de investigación nada de lo que vive, nada de lo creado, nada de lo que es considerado menos visible o importante en la sociedad. Como dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, la mirada del humanismo cristiano debe mirar al herido al borde de la estrada. Y no solo mirarlo, cuidarlo, acogerlo, tratar de que viva. Todos a los cuales es negada la plenitud de la vida son prioridad absoluta para cualquier pensar que reivindique para sí el nombre de cristiano. La fraternidad, como dice todavía el Papa Francisco, tiene que empezar por abajo, si no jamás será universal. El rol de una universidad cuya inspiración es el humanismo cristiano puede ser muy importante en esa misión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Clara. Gracias por tu excelente presentación y reflexión motivadora a pensar sobre este tema y más bien a repensarnos nosotros mismos, ¿no? Desde nuestros propios roles y nuestras propias actividades, ¿no? Bueno, luego vamos a tener más tiempo para conversar. Ahora vamos a dar la bienvenida a Tibaldo Solesi, que nos va a proponer algunas reflexiones también. Sí, bueno, muchas gracias. Saludo también a todos y a todas, y muy especialmente a María Clara. Agradezco su presentación, como tú bien dijiste, Jaime, su contundencia y la claridad de la misma. Muchas veces el discurso teológico se expresa de forma tan elevada que no logramos percibir a veces su pertinencia, ¿no? Y yo quiero agradecer a María Clara su claridad, pero al mismo tiempo la profundidad de su presentación. Yo simplemente quisiera dos cosas. Primero, relevar
lo que María Clara nos ha mostrado y nos ha pedido de alguna manera, ¿no es cierto?, es reflexionar nuestra fe, nuestra vida, teológicamente el humanismo cristiano, ubicándonos en el contexto en el que nos hallamos, ¿no es cierto?, de quiebre de la modernidad, de posmodernidad que nos desafía, ¿no?, que tantas veces nos descoloca y frente al cual muchas veces nos cuesta actuar, reaccionar o pensar desde la fe. Entonces, me agradezco que ella nos vuelva a poner en esta situación donde muchas certezas han cedido y necesitamos reconstruir, ¿no?, desde el Evangelio, ¿no?, no sé, el camino de la vida cristiana hoy, ¿no? Y en ese sentido también quiero resaltar esto que ella plantea, que el cristianismo es precisamente un camino de vida, ¿no? Un camino de vida que tiene la alteridad en su centro, ¿no? Y cómo desde allí, bueno, desarrolla todo el pensamiento, un planteamiento actualizado sobre por dónde pensar el humanismo cristiano, ¿no? Yo quisiera como resaltar esas dos cosas que me parecen tan claves, tan importantes para ser cristiano hoy y para pensar la fe también en el contexto en que nos toca vivir. Como aporte a este diálogo, yo quería contarle a María Clara que como universidad estamos ubicados en el sur de Chile, la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, una región caracterizada por una geografía natural muy hermosa y por una gran diversidad étnica, cultural y religiosa, ¿no? Lamentablemente también caracterizada por ser una de las regiones más pobres del país. Ahora, la diversidad étnica y cultural está marcada fuertemente por la existencia en estas tierras de un pueblo ancestral, el pueblo mapuche, y por la presencia de migrantes y colonos nacionales y extranjeros. Esta diversidad no la hemos valorado adecuadamente ni en el pasado histórico ni en el presente. Por el contrario, ha sido y sigue siendo más bien ocasión de conflictos y violencia. En este contexto, estaría urgente para el humanismo cristiano contribuir al surgimiento de lo que el Papa Francisco ha llamado la cultura del encuentro. Y la teología puede aportar a la misma desde la memoria histórica de Jesucristo y su Evangelio, formulando una permanente crítica profética, discerniendo y narrando la acción de Dios en la vida de muchas personas que buscan el bien en el amor y la solidaridad, y reproponiendo una y otra vez la posibilidad de un futuro utópico de justicia y paz. El Papa Francisco estuvo en Temuco en enero del 2018, celebró la Eucaristía y pronunció una significativa homilía. En ella invitó a pedir por la unidad como Jesús lo hizo en una hora crucial de su vida y desarrolló una reflexión según los tres ámbitos anteriormente señalados. A modo de crítica profética, advirtió acerca de dos posibles tentaciones respecto de la construcción de la unidad. La primera, confundir unidad con uniformidad, olvidando que la unidad no nace de neutralizar o silenciar las diferencias. En este contexto denunció la integración forzada y la marginación armonizadora que surgen del predominio y la fuerza del más fuerte o de la separación y prescindencia que no reconoce la bondad de los demás. La segunda tentación a la que aludió fue al uso de la violencia como medio para lograr la unidad. Denunció como forma solapada de violencia la elaboración de bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse y frustran la esperanza. Y también denunció la violencia que busca aniquilar al otro, la violencia física, que siempre termina destruyendo vidas humanas. A modo de teología narrativa, el Papa detuvo su mirada en aquellos que trabajan silenciosamente por el reconocimiento y la solidaridad, y ofreció el ejemplo de los y las tejedoras que al crear un bello chamal saben el arte de armonizar los diferentes materiales y colores, saben darle tiempo a cada cosa y a cada etapa, afirmando que en el arte de la unidad necesita y reclama de auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias en los talleres de los poblados, de los caminos, de las plazas y paisajes. Este modo narrativo de hacer teología lo practicó el propio Jesús. Supo leer y reconocer en la vida de los pobres y sencillos la presencia y acción de Dios en ellos, y reconocer la porfiada búsqueda y apertura a la fraternidad y sororidad que se aloja en el corazón humano. En este sentido, el Papa Francisco también aludió en su homilía a la sabiduría ancestral del pueblo mapuche que habla del buen vivir,
del vivir en armonía consigo mismo, con los demás, con Dios, con las fuerzas espirituales y con toda la naturaleza, como un estilo de vida, que recoge no solo un anhelo que brota de lo profundo del corazón humano, sino que también resuena como un grito, como un canto en toda la creación. A modo de propuesta de futuro, el Papa planteó que necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar, dejándole de lado la lógica de creer que existen culturas superiores y culturas inferiores. Indicó que la unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos, que no significa tan solo recibir información sobre los demás, sino recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Esto nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de construir la historia. Esa solidaridad que nos lleva a decir, nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. El Papa termina invitando insistentemente a orar pidiendo al Señor que nos haga artesanos de unidad. En ello queda de manifiesto que pensar el humanismo cristiano desde la teología es tomar conciencia de lo que el mismo Papa Francisco afirma ahora en Fratelli Tutti, en el contexto del capítulo sobre las religiones y su servicio a la fraternidad en el mundo. Sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esta conciencia de hijos, que no son huérfanos, podemos vivir en paz entre nosotros. Porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. Por eso el humanismo cristiano, que ha de expresarse en el compromiso concreto por la justicia, en el cambio de estructuras para su realización, solo es posible desde una profunda experiencia mística, como lo ha señalado María Clara, que es la que nos hace salir de nosotros mismos y aprender a vivir desde las urgencias y necesidades de los demás, en la decisión del amor, la misericordia y el servicio. Es lo que puedo aportar a este diálogo. Gracias. Muchas gracias, Tibaldo. Gracias por la respuesta a esta presentación de María Clara. Y ahora queremos invitar a los participantes a presentar sus preguntas a través del chat. Ya hemos recibido algunas. La primera quizás tiene que ver con qué podemos hacer para crear una mayor conciencia social frente a una realidad que no considera la convivencia y las interrelaciones, quizás una realidad poco abierta a conversar estos temas, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta falta de conciencia, esta falta de apertura a esta conciencia social? Es un desafío grande, me parece, hoy día, romper el individualismo que se ha creado, que se ha cimentado, que ha cerrado cada uno en su pequeño mundo o en el mundo de los suyos. Yo cuido de mi familia, el resto no me importa, no me interesa, ¿no? Y justamente eso es lo que el Papa Francisco dice que hay que hacer, ¿no? Vivir la amistad social, ¿no? Entonces yo creo que como universidad lo que se puede hacer es a través de las clases o aún organizando eventos extracurriculares, poner el cuerpo docente, los alumnos en contacto con esa realidad, ¿no? Proponer algunas experiencias, seguramente ustedes ya lo hacen, ¿no? Pero yo creo que cuanto más se puede hacer eso, sobre todo porque están situados en una región, por lo que dijo Tibaldo, ¿no? Que tiene muchos pueblos originarios y tradiciones ancestrales ahí, y al mismo tiempo es una región muy pobre, ¿no? Yo creo que el contacto con la cultura del otro, el escuchar la narrativa del otro, la historia del otro, es lo que efectivamente puede abrirnos, ¿no? Para salir de nosotros mismos y entrar en diálogo con su realidad. Yo creo que justamente hoy día lo que nos está mostrando toda esa crisis ecológica y todo ese problema de la pandemia también es que
esos que nosotros llamábamos de primitivos, de salvajes, son los que tienen la sabiduría más importante para enseñarnos hoy día. Claro que no vamos a negar todo el percurso y la trayectoria que hizo la cultura occidental y la filosofía y la razón, no, no es eso. Pero creo que podemos aprender mucho de esos pueblos originarios. Por ejemplo, yo escuché un testimonio de un jesuita una vez que desde que se formó y se ordenó sacerdote fue a vivir en medio de los indígenas de Brasil. Él me dijo, eso que dice el Evangelio de tener todo en común, yo aprendí con los indígenas, no en el noviciado de la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, hay experiencias humanas profundas que otros pueblos, otras culturas pueden enseñarnos. Entonces, exponernos a eso, ¿no? Escuchar, yo me acuerdo del Papa hablando al Congreso estadounidense cuando fue su viaje a Estados Unidos y que hablaba de los migrantes y decía, conózcanlos personalmente, escuchen sus historias, a los congresistas todos ahí sentados, ¿no? Eso es lo que les va a permitir entablar una relación humana, fraternal con ellos, ¿no? Entonces, yo veo que para el Papa es muy central eso de la convivencia social, no son solo planeamientos estratégicos de cómo disminuir la injusticia real, eso también, pero lo principal es la amistad con los pobres, la amistad con las otras culturas, una real relación, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que tenemos. Quizás hay una pregunta en relación a esto también, que es con respecto a esta experiencia que tiene la Iglesia con la pluralidad, ¿no? Con las diferentes experiencias en el mundo. Digamos, ¿cómo aprovechar esta experiencia de esta comunidad cristiana diversa, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la actitud que debiera cultivarse incluso ad intra, ¿no? ¿Se está tomando realmente en serio la propuesta cristiana o simplemente lo estamos relegando a la religión o a lo religioso? Sí, bueno, el Vaticano II abrió el camino hacia el ecumenismo y yo creo que hemos dado pasos buenos, concretos sobre el ecumenismo. Pero primero que hay dos ecumenismos, el ecumenismo intraeclesial y el ecumenismo extraeclesial, porque adentro de la Iglesia Católica hay que practicar un ecumenismo también. Porque, bueno, tenemos ese milagro de la unidad, que no estamos fragmentados en 1001 iglesias, ¿eh? Para nosotros es importante la unidad. Pero en esa unidad hay tanta diversidad de movimientos, de mentalidades, de corrientes teológicas. Ahora mismo el Papa Francisco es como un divisor de aguas, ¿no? Hay un segmento de la iglesia que lo apoya, que es entusiasta, bueno, y fuera de la iglesia creo que más todavía. Pero adentro de la iglesia hay un otro segmento más conservador, más tradicional, que tiene una relación muy difícil con el Papa, que no le gusta la reforma que Francisco está emprendiendo, que no le gustan sus discursos y todo eso, ¿no? Entonces, adentro mismo de la iglesia hay que tratar y administrar la diversidad. Afuera, yo creo que hoy día, ustedes, Chile, Argentina, Uruguay, yo voy bastante a Argentina por mi marido ser argentino, ¿no? Fui algunas veces a Chile y tal, Uruguay menos, pero veo que todavía son países que se puede decir católicos, ¿no? Donde la Iglesia Católica todavía es la religión prioritaria. En Brasil, eso nunca fue así. No, Brasil es teóricamente, éticamente el mayor país católico del mundo, pero nosotros tenemos tres matrices religiosas, la indígena, la europea, católica, y la afro-brasilera, que es importantísima para la identidad del país, ¿no? Y entre la afro-brasilera y la católica hay puentes de contacto impresionantes porque los africanos aceptaron que los nombres de los santos católicos para sus orishas, para sus divinidades, y siguieron cultuando sus divinidades bajo el nombre del santo católico. Entonces, bueno, hay sincretismo por un lado, pero más que sincretismo, hay muchas veces doble pertenencia, multipertenencia, ¿no? Es un fenómeno que tenemos que mirar de frente, ¿no? En nuestro país eso pasa muchísimo, ¿no? Pasa dentro de los seminarios, pasa en algunas congregaciones religiosas,
que los muchachos vienen de un medio, de un origen, de una ancestralidad africana, entran al seminario y a un cierto punto de su formación escuchan la llamada de los ancestros y se sienten impelidos a ir a participar de eso. Bueno, los superiores tienen que discernir con ellos. Es una cuestión bastante nueva que antes ni se pensaba en proponer. Bueno, además de eso, con la globalización, los miembros de otras religiones están adentro de los países cristianos. Entonces, bueno, no es solamente los misioneros cristianos que van a los países de otras culturas, no, las otras culturas vienen. El 11 de septiembre de 2001 nos recordó eso de una manera dolorosa y violenta, ¿no? Era la otra religión, la otra cultura que entró en el centro del imperio americano, ¿no? Derribando los dos edificios e inaugurando un nuevo capítulo de la historia de la humanidad totalmente diferente, ¿no? Entonces, antes conocíamos el Oriente Medio por las películas de odaliscas, de sultanes. No, ahora el Oriente Medio está en las universidades americanas, está tomando Francia. La hija mayor, la hija predilecta de la iglesia, Francia. Francia va a tener un presidente musulmán, no va a tardar mucho, me parece, ¿no? Ojalá sepan administrar esa convivencia, que no es nada fácil, ¿no? Hemos visto por los últimos acontecimientos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí en América Latina tenemos más las alteridades de los inmigrantes, los colonos, ¿no? Como dijo Tibaldo, de otras nacionalidades, pero también esa riqueza inmensa de los pueblos originarios y las matrices africanas que están más en Brasil, en el Caribe, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que hoy el discurso de la iglesia y de la teología no puede ser un discurso unívoco, con una pretensión de dar por supuesto que todo el mundo está en nuestra onda o sigue nuestra matriz, porque aún los que confiesan eso muchas veces tienen una diversidad dentro suyo que se va a revelar en la medida en que se empiece una convivencia, ¿no? Entonces yo creo que ese desafío de la diversidad es muy importante. Hoy día ya no se puede pensar una fe, un cristianismo que no esté en perpetuo diálogo con esa diversidad, que va a salir el paso a cada momento, ¿no? Incluso en términos no tanto quizás, además de en la teología, en el pensar, pero en la espiritualidad misma, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo con las comunidades de vida cristiana y, bueno, había a veces esa pregunta, que personas de otras religiones querían participar de las comunidades. ¿Y cómo si la espiritualidad ignaciana es tan católica? Bueno, todos esos desafíos yo creo que apuntan en lo que el Papa Francisco dice. Lo que nos une a todos es sermos todos hermanos, no huérfanos, y el otro que cree diferentemente de mí, que nombra a Dios diferentemente de mí, es mi hermano también, ¿no? Entonces tengo que tener algún punto de diálogo con él. No sé si contesté la pregunta. Yo no tengo receta, ¿no? Yo creo que el problema es complejo y grande, pero yo creo que es una cuestión que tiene que movilizarnos, no puede dejarnos tranquilos. Esa es la cosa un poco. Claro. Quizás la pregunta iba en el sentido de que el diagnóstico a veces lo vemos desde afuera o hacia afuera, ¿no? Pero a veces el diagnóstico también tenemos que hacerlo desde adentro, ad intra, ¿no? Sí, y a veces no, cuando que decimos, claro, yo, construimos estos dioses fetiches, ¿no? Quizás también construimos a este Dios cristiano de una forma muy fetiche también, poco generosa, poco abierta, poco dialogante. Entonces, ahí necesitamos hacer esta autocrítica quizás, y de cómo hacemos este proceso de reflexión, especialmente dentro de nuestra estructura, incluso dentro de nuestras universidades católicas, ¿verdad? Sí, yo mencioné el ecumenismo intraeclesiástico, pero yo veo que la pregunta entonces apuntaba más a lo que yo llamaría la distinción entre fe y religión, ¿no? Correcto. Por ejemplo, algo muy religioso donde no necesariamente hay una estructura de fe por debajo, ¿no? Es más, son más expresiones externas y tal, y todo eso yo creo que tiene que ser criticado, conversado y, en fin, desmitificado un poco, ¿no? No
no necesariamente porque hay un ropaje religioso, un ropaje católico, está adentro el espíritu verdadero del cristianismo. Por eso yo dije, cuando empecé a presentar los puntos, que el cristianismo es un camino de vida. Incluso en el Nuevo Testamento se llama el cristianismo el camino, ¿no? El camino, es un camino, y no tanto una religión. Bueno, es evidente que Jesús no tenía la mínima intención de fundar una nueva religión. Él tenía la de él, estaba satisfecho de ser judío, ¿no? Lo que quería es criticar la manera como los profesionales de la religión habían secuestrado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y administraban el templo con una estructura de poder y todo eso, ¿no? Bueno, después sus seguidores entonces se juntaron y empezaron a construir lo que fueron las bases de una nueva religión. Pero si no fuera la pelea de Pablo con Pedro, la ruptura con la sinagoga, bueno, no sé qué rumbo tomaría la historia del cristianismo. Entonces sí se convirtió en la religión más importante de una parte del mundo, ¿no? Pero, en fin, eso, el cristianismo ya nació misionero, internacional y inculturado, ya nació inculturado. Y yo creo que muchas veces en esa inculturación no se entra realmente en las culturas, y yo creo que muchas veces sí, pero otras veces predomina un modelo más estático y rígido que se quiere poner como una horma en todo lo que se... Y eso yo creo que es lo que muchas veces mata las experiencias, lo que no las deja florecer, ¿no? Entonces, yo no sé si ahí fui más de encuentro a la segunda parte de la pregunta que me hiciste. Sí, gracias María Clara, gracias. Quizás hay diferentes ejemplos también proféticos, ¿no?, dentro de nuestra tradición cristiana. Entre ellos, alguien mencionaba acá D. Stein y Simone Weil, en la cual tú has escrito también. ¿Podrías mencionar quizás algunas características de estos dos testimonios proféticos que podrían ayudarnos quizás a iluminar este camino? Bueno, eso fue para agradarme, ¿no? Son mis grandes amigas, las dos. No, por eso yo empecé desde 2013 que estoy en esa investigación de la mística contemporánea. ¿Por qué? Porque me parece que, al revés de lo que se piensa, el siglo sin Dios, que fue el siglo XX, se llama del siglo sin Dios, no dejó de tener grandes místicos, ¿no? Solo que esos grandes místicos tienen un perfil muy diferente de los místicos clásicos. No están adentro de los conventos, no están en las clausuras, no están en los espacios sagrados, están en espacios seculares, ¿no? Y desde ahí hacen nuevas síntesis de lo que es su experiencia de Dios. Simone Weil quizás es el ejemplo paradigmático, ¿no? Porque es una filósofa, una intelectual que siempre se impidió de leer, siempre le fascinó, por ejemplo, la figura de Francisco de Asís, siempre. La pobreza y que él era poesía pura. Tiene escritos lindos sobre Francisco de Asís, aún en su tiempo de agnóstica, ¿no? Pero se impedía de leer los textos místicos y tal por miedo de ser influenciada y no tener la libertad de pensar, hasta que un día tuvo una experiencia directa de Cristo, ¿no? Después de varios pasos, trabajó un año en una fábrica, casi se muere de fatiga, de enfermedad, de todo. Fue marcada por la esclavitud, como dice ella. Después de ahí su salud estaba tan debilitada que sus padres la mandaron a hacer un viaje. Entonces en Portugal fue a una ciudad muy pequeñita, Póvoa do Varzim, y era la fiesta de la patrona, que por la fecha parecía ser Nuestra Señora de los Dolores. Ahí había una procesión. Y ella, filósofa, todo eso, escuchó esos cantos de los cuales no entendía ni una palabra, y eso la tocó, la removió por adentro, y dijo, ahí entendí que el cristianismo es la religión de los esclavos, que los esclavos no pueden no adherir a ella, y yo con ellos. Bueno, entonces, es la frase de Nietzsche que ella invirtió, ¿no? Bueno, después de eso estuve en Asís, y ahí tuve una experiencia medio estética, ¿no? En una de esas capillitas bellísimas de Asís. Sintió un impulso de ponerse de rodillas. Y después en Solem, en una abadía benedictina, donde fue con su madre en una Semana Santa, tenía una jaqueca fuertísima, tenía siempre eso, y el canto gregoriano que le encantaba y la jaqueca le dieron un poco la revelación de la pasión de Cristo. Poco después,
un joven que estaba ahí, que era católico, inglés, le dio un poema de un poeta inglés, que era un poema que hablaba del amor, mas desde una perspectiva eucarística. Y ella empezó a leerlo repetidamente y dice, no sabía que ya estaba rezando. Y un día ella dijo, durante la lectura del poema, Cristo en persona bajó y me tomó para sí. A partir de ahí, pero ella no entra en la iglesia, no acepta el bautismo que le propone su interlocutor, el dominico, el padre Joseph-Marie Perrin. Por eso me parece fascinante su rebeldía, ¿no? Ella dijo, yo no quiero ser una filósofa católica, como Jacques Maritain, no le gustaba mucho Jacques Maritain, que está a servicio de la iglesia, que piensa lo que la iglesia le dice que piense. Yo no quiero tener libertad de pensamiento. Después, una visión así un poco muy pionera, ¿no? No quiero por el bautismo separarme de las otras religiones donde yo veo que hay verdad. Era una gran conocedora del Bhagavad Gita, de los textos hindúes y todo eso. Entonces, hasta su muerte, estuvo ahí en ese umbral que no se decidía dar el paso. Murió muy joven, con 34 años. Fue de París, cuando París fue ocupada, salió, estuvo en Marsella un tiempo, fue a llevar sus padres a Nueva York, los dejó ahí, volvió a Inglaterra, pero su intención era entrar nuevamente en Francia. De Gaulle nunca permitió, y ella murió de tuberculosis y también porque no comía más que la ración, la misma que comían los franceses en la zona ocupada. Al momento de morir, entonces hay un relato reciente que fue bautizada por una amiga judía que la fue a visitar, bien de acuerdo con ella, ¿no? Y ella pidió, agarra agua de la canilla, derrama sobre mi cabeza y dice esa fórmula, era en latín, la fórmula antes del concilio, ¿no? Y la amiga entonces lo guardó ese secreto mucho tiempo y ahora lo reveló. Bueno, entonces es una mística, yo no tengo ninguna duda. Es una mística cristiana, además, judía de origen, ¿no? Pero es completamente diferente del perfil de todos. Entonces, es una mujer que tiene muchas de las inquietudes y los interrogantes que tienen nuestros contemporáneos, que tienen las personas hoy en día, las dificultades con la iglesia, la cosa de las otras religiones, todo eso, ¿no? La necesidad de estar cerca de los pobres, trabajó en una fábrica, en fin, ¿no? Son luchas seculares y son luchas así más universales, extraeclesiales, y sin embargo yo creo que es una mística cristiana. Edith Stein, bueno, ya es diferente su percurso, ¿no? En todo caso, filósofa, profesora universitaria, discípula predilecta de Husserl y psicóloga también, tiene libros con psicología, pensó mucho sobre la cuestión de la mujer, fue expulsada de la universidad por el gran Heidegger, que es el filósofo venerado hoy día, era un nazista, ¿no? Porque era judía, la echó de la universidad. Y bueno, y ella empieza a hacer ese camino cuando leyendo un libro de Santa Teresa, ¿no? Y ahí, bueno, empieza un camino, se bautiza y finalmente entra en el Carmelo. Lo que yo encuentro interesante en Edith Stein, que es católica carmelita, pero nunca dejó de ser judía, jamás en su vida, interiormente era judía, ¿no? Tanto es así que se siente completamente conectada con su pueblo y al final quiere ofrecer su vida por su pueblo y todo eso, ¿no? Por eso, bueno, parece que a la comunidad judía no le gustó mucho cuando fue canonizada y cuando pusieron, en fin, el monasterio que está ahí en la frontera entre Auschwitz y todo eso que hicieron, porque creen que a la Iglesia Católica la reivindica solo para sí, pero ella en verdad pertenece a las dos, me parece, a los dos mundos, ¿no? Y eso es perfectamente posible. ¿Y quién va a decir que Edith Stein no es una mística cristiana? Es santa de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día hay unas síntesis nuevas en esos perfiles. Al lado de eso está también Bonhoeffer, están otros. Etty Hillesum. Está Etty Hillesum, que es citada por el Papa Benedicto XVI, luego, poco después de su renuncia. Dorothy Day, una mujer enteramente libre, tuvo un aborto, amantes, todo. Después, nunca se casó. Tuvo una hija con un botánico, Fosse Bardhan, con quien vivía en unión estable, y después fue la apóstola de los pobres, pero al mismo tiempo era una activista que iba a protestar delante de la Casa Blanca contra la guerra del Vietnam, contra el draft. Abby Hoffman, que es una figura del mundo beatnik, decía que ella era una hippie antes, avant la lettre, ¿no? Es una mujer extraordinaria, realmente también una mística, ¿no?
Entonces yo creo que hay hoy día esas nuevas síntesis. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que estar atentos a eso, porque a veces la experiencia de Dios está pasando a nuestro lado y nosotros no la identificamos porque nos sigue el molde, el modelo, ¿no? Y eso en un mundo como la universidad pasa mucho, claro, ¿no? Es un espacio de diversidad, de libertad. Yo creo que es una cosa que merece bastante atención. María Clara, muchas gracias por tu elocuente presentación y desafiante presentación, diría yo, ¿no? Que nos abre a esta necesidad de escuchar al otro, de pensar en esta necesidad de diálogo que tenemos con lo diverso y con lo diverso, ¿no? Y que por muy rica que sea nuestra experiencia, no se agota en nuestra experiencia cristiana, ¿no? Sino que tenemos que estar en este permanente diálogo y encuentro con esa diversidad, ¿no? Y las diferencias van a permanecer, ¿no? Yo creo que eso refleja también la diversidad de Dios, ¿no? Que se presenta y se manifiesta en diferentes formas y experiencias. No, y la matriz trinitaria, ¿no? Que es, el cristianismo tiene una matriz donde unidad y diversidad conviven en comunión, que es la Trinidad. Exactamente. Muy bien. No sé, Muchas Tibaldo, gracias. si tú quisieras compartir algo. No, estoy, ¿cómo se llama? Muy entusiasmado con la presentación de María Clara. Y a mí me gustaría agradecer a Tibaldo su presentación, que me gustó mucho, me aportó mucho. Muchas gracias. Muy bien. Bien, agradecidos, yo creo, en nombre también de todos los participantes de este webinar, de los panelistas, del rector, de la decana también, que quiere también despedirnos en esta ocasión. Entonces, un gusto de tenerte con nosotros, María Clara, y esperamos que hayan otros momentos también donde podemos compartir precisamente de estas experiencias diversas, ¿no? En todo sentido, en esta área. Sandra, por favor. Gracias, María Clara, por la contundente, maciza presentación. Gracias también a Tibaldo por vincularla a nuestro propio contexto. También vi presentes nuestros asistentes, a colegas que pertenecen a la red de Iglesia en América. Había alguien de Italia, Colombia, Argentina, de Estados Unidos, también de Santiago, a quienes saludo especialmente. Y gracias por aportarnos claves en este itinerario que hemos decidido seguir, en conversaciones abiertas, digamos, sobre el humanismo cristiano, una realidad tan polisémica, digamos, ¿no? Que es difícil abarcarla del todo, de modo que creo que necesitamos continuar la conversación y buscar instancias diversas, de vincular incluso y entusiasmar a otros, a otras, a nuestros estudiantes incluso, ¿no? Tenemos realidades parecidas en el contexto académico, ¿no? La Pontificia Universidad Católica de Río, la nuestra, hay gente acá también de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, en fin, entonces podemos ir pensando de qué manera generar más lazos, más redes, contribuir recíprocamente en el esfuerzo de comprender mejor esto que consideramos sello identitario, porque consideramos que tiene sentido, ¿no? Tiene relevancia, tiene pertinencia. Claro, así que muchas gracias a todas, a todos. Una vez más, bienvenidos a quienes por primera vez nos visitan en la Universidad Católica de Temuco. Esperamos poder recibirlos presencialmente cuando sea posible. Así es que muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Adiós. todos. Agradecida por la invitación. Muchas gracias. Okay. Ahí estamos. Muy bien. Allá se nos fue María Clara, se fue Tibaldo. Sí. Muy bien. Chao, Jaime, gracias. Que esté muy bien. Sergio, gracias. Hernán, muchas gracias. Chao, gracias Sergio, Hernán, sí. Bien. Bueno, que agradecen, que esté muy bien.
Gracias. Chao. Chao, chao.